Nuestra serie de mensajes se llama Fieles Soldados que impactan el futuro. Lo que está sucediendo en el momento en que Pablo está escribiendo esta carta es su última carta que está escribiendo. Él está prisionero, está en un calabozo, está próximo a morir en las manos de Nerón. La historia dice que le cortaron la cabeza después de escribir esta carta. Son sus últimas palabras para su hijo en la fe, Timoteo, un joven que está siendo pastor en una iglesia. Así que estas palabras son las palabras de alguien que sabe que va a morir. Cuando alguien sabe que va a morir, te quiere dejar un legado, algo que sea tan importante para las siguientes generaciones. Tan importante fue que hoy, 2023 años después, la seguimos leyendo la carta e impacta a las generaciones futuras. Nuestra vida, y decía Lupita ayer en el desayuno de mujeres aquí, a veces tenemos una visión muy corta de lo que puede ser nuestra vida o el impacto de nuestra vida. Pero el impacto de tu vida, tú ni siquiera sabes que a lo mejor dentro de 2000 años alguien dice: oye, Chuy, no hombre, Chuy me impactó, y están hablando 2000, en el año 4023. Imagínate. Tenemos un poder de impacto cuando estamos en las manos de Dios. Y ese es el llamado de Dios. Tú quieres impactar tal vez la vida de tus hijos. ¿Cuántos quieren impactar la vida de sus hijos aquí? Que no se desvíen. Yo creo que eso te debe quitar el sueño. No debes simplemente sucumbir y decir: bueno, pues ya hice lo que pude. Tienes que luchar, pero no nada más por tus hijos. ¿Qué tal tus nietos? Tus bisnietos, tus tataranietos, o no sé ya cómo se diga, ¿verdad? Tataranietos. Es muy importante cómo vivas hoy para que impactes el futuro. ¿Ok? Este es el año 67 después de Cristo. Se está escribiendo esta carta. Pablo se encuentra en Roma, por segunda vez en una cárcel. El anciano sabe que le queda poco tiempo antes de ser ejecutado por la causa de Cristo. Está escribiendo a su hijo amado Timoteo. Está él en Éfeso como pastor de una iglesia. Se dice que los 4 trabajos más difíciles, porque Timoteo está siendo pastor, un pastor nuevo. Los 4 trabajos más difíciles en el mundo: ser presidente de los Estados Unidos de América, es el trabajo más difícil. El segundo, ser rector de una universidad. Puse ahí al rector actual de Harvard. ¿Ok? El siguiente es ser director médico de un hospital, es el Hospital Hopkins, ¿verdad? De pediatría en Estados Unidos. Imagínate la responsabilidad que tienen. El cuarto trabajo más difícil, dicen los que saben, es ser pastor. Ser pastor. ¿Por qué será tan difícil ser pastor de una iglesia por años? Bueno, déjame mostrarte aquí algunas estadísticas. Están sacadas de un lugar que se llama Pastoral Care. Estas estadísticas dicen lo siguiente. Vienen algunos datos ahí, yo voy a leer otros aquí. El 42% de los pastores están pensando en dejar el ministerio hoy. El 85% de los pastores creen que la misión de la iglesia es alcanzar a los perdidos, pero solo el 42% de los cristianos practicantes lo creen. O sea, el pastor quiere ganar al mundo, pero la gente no, la gente de su iglesia. El 80% de los pastores están ya por default esperando conflictos serios en su iglesia. Más del 50% de los pastores afirmaron que el mayor desafío, escucha, es reclutar voluntarios y animar a sus miembros a vivir más cerca de la palabra de Dios. Es lo más difícil que están viviendo los pastores. El 70% de los pastores no tienen a alguien que consideren un amigo.
El 57% de los pastores se sienten realizados con lo que están haciendo, pero aún así desanimados, estresados y fatigados. La profesión de pastor, escucha este dato, está casi al final de una encuesta de las profesiones más respetadas, justo por encima de un vendedor de autos. Muchas denominaciones están reportando una crisis de púlpito vacío. Tienen escasez de ministros, escasez de líderes, escasez de buenos cristianos, buenos hijos de Dios que se entreguen a la obra, que deseen ocupar el puesto de pastor. Según Lifeway, 6 de cada 10 iglesias están estancadas o están disminuyendo la asistencia. Más de la mitad de sus iglesias vieron solamente, si acaso, 10 personas convertidas el año pasado. 10 personas convertidas el año pasado. Los pastores dicen que la razón principal por la cual quieren dejar el ministerio es que los miembros de la iglesia no están dispuestos a caminar en la misma dirección que él. No comparten los objetivos del pastor. El pastor afirma que el mismo Dios quiere dirigirlos en una dirección, pero la gente no está dispuesta a seguirlos ni a cambiar. Muchas gracias, así estoy bien. Con ese sentir, Pablo está escribiendo esta carta. Por eso escuchas tantos consejos a su joven hijo en la fe, Timoteo. La exhortación de Pablo a Timoteo y a todos nosotros aquí presentes es recordar nuestro llamado y nuestro llamado de algunos aquí que lo tienen muy claro, un llamado al ministerio, un llamado a servir a Dios con sus vidas, a entregarlo todo. Tú has escuchado, tú sabes, no te hagas, no os hagáis, dice en un lugar, no os hagáis tesoros en el cielo, pero no os hagáis ya, ¿verdad? Tú sabes que Dios te ha hablado, tú sabes que Dios tiene algo contigo, te ha dado un don especial, una habilidad especial, y está pasando el tiempo y estamos desperdiciando nuestra vida, centrados en tonterías y en otras cosas que no son lo que Dios quiere para ti. El pasaje que leí habla de soldados fieles, por eso se llama así la serie. Y necesitamos todos aquí para poder tener esta fidelidad a Dios, entregarnos porque Él se entregó por nosotros. Necesitamos, primera estrategia, apúntale ahí. Primera estrategia. Si tú no quieres ser una estadística más de esos miembros de la iglesia que no quieren saber nada de servir a Dios, lo único que quieres es como que tienes comezón de oír y que te rasquen la oreja. Mira, yo tengo una perrita chihuahuita que se llama Canelita, muy bonita la Canelita, y yo le rasco la oreja así, y ella se hace chiquita, ¿verdad? Porque le rasco la oreja. Muchos miembros en iglesias, yo espero que no aquí, hermanos, amigos todos, que no seas como la Canelita, ¿verdad? Que te gusta nada más que te rasquen la oreja, que teniendo comezón de oír, dice la palabra de Dios, así lo dice, se juntarán simplemente por seguir sus propios deseos. Tú quieres que te hable que tú eres un campeón, que hay un campeón en ti, que tú eres el centro para Dios. No, hombre, Dios se desvive por ti. Que Dios está para servirte. A ver, ¿qué quiere la niña fresa? ¿Eh? ¿Qué va a querer la princesa? O la Barbie ahora, ¿no? No, Dios no es tu servidor. Tú estás para servir a Dios, por si no les ha caído el 20, hermanos. Entonces, el llamado aquí es a ser fieles soldados de Jesucristo. Fieles soldados, con la idea no solamente de que tú estés bien, de que te bendiga Dios, de que te vaya bien. Yo puedo hablar de todo eso. Sinceramente me da flojera. Quisiera más bien que fueras a la palabra de Dios y atesoraras la palabra de Dios. Es la primera estrategia. Atesora la palabra de Dios. Es un tesoro.
Sé que Jorge Abella predicó sobre la perla de gran precio, que estarías dispuesto a vender todo y dejar todo por seguir a Cristo. Porque aprecias, porque atesoras la palabra de Dios. Pero nuestro principal problema, mira, es la primera meta del discipulado 1, hacerte el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Pero sin lectura de la palabra de Dios, tú vives, no sé cómo te llamas cristiano. Tú vives de un mensaje que escuchaste en un lado, de un mensaje que escuchaste en otro lado, de predicadores que sinceramente dejan mucho que desear, porque están nada más rascándote el oído. ¿Te gusta lo que te dicen? ¿Que eres un campeón? Necesitamos hacer esto. La primera estrategia es atesorar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué sucede si tú atesoras la palabra de Dios? Permaneces fuerte y permaneces activo. Permaneces fuerte y permaneces activo. Muchos estamos perdiendo la batalla en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es el problema? No atesorar la palabra de Dios. En esta iglesia hay mucha palabra de Dios. Yo me paso horas preparando mensajes, preparando enseñanza para ustedes. Y luego tengo que andar detrás de ustedes para que ustedes aprovechen esa enseñanza. Pero hay mucha palabra de Dios aquí. Tus discipuladores te deben de estar enseñe y enseñe y enseñe palabra de Dios. Regaño para los discipuladores. Necesitas avanzar en el discipulado, terminar ya el discipulado 1, porque hay un 2 y después del 2, ¿qué crees? Mira, aquí me estoy fijando, hay que ir al 3. No, estoy esperando que me digan que hay un 3. Ya sabes, ¿verdad? Necesitas permanecer fuerte. La forma de permanecer firme, fuerte, ser fiel a Dios es atesorar la palabra de Dios. Vamos a hablar de permanecer fuertes como primer punto aquí. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Su primer versículo aquí. Tú pues, hijo mío, ese es el amor con el que le está hablando, ¿verdad? Yo quiero lo mejor para ti. Hijo mío, esfuérzate, toma fuerza, toma ánimo. Yo sé que muchas veces viene el desánimo. Yo me tomé el fin de semana junto con mi esposa la semana pasada. De verdad, llega un momento, todos pasamos por ahí, donde llega el cansancio, el desánimo. Tómate un pequeño tiempo para retomar fuerzas. Vea la palabra de Dios, es la fuente. Hijo mío, escúchalo de parte de Dios. Esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es momento de dejar tu Biblia. No es el momento. Esos momentos son críticos, hermanos. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? El mundo y la sociedad que está gobernada por el diablo está ganándonos la batalla. Ellos no toman fines de semana. El diablo no toma descansos. El mundo constantemente está activo, bombardeándonos de tanta porquería, hermanos. Te lo digo así. Y nosotros como si nada, ¿verdad? No es momento de dejar nuestra Biblia a un lado. Al contrario, es tiempo de volver a ella. ¿Están de acuerdo? Es tiempo de volver a tu Biblia, de atesorarla. Mucho del problema, creo yo, que es que ya no cuesta nada. Esta me costó como 400 pesos, que es la que traigo aquí en la mano. Otras que uso para estudio me han costado 500, 600 pesos. Pero las que descargas en tu teléfono, ¿cuánto cuestan? Pero bajaste Candy Crush, ¿verdad? Y le compras ahí. No, ya Candy Crush ya no. Es que ya no sé jugar esos juegos, pero le metes dinero a tantas cosas,
Has gastado dinero en tantas cosas. No me digas que atesoras la palabra de Dios. No me lo digas. Es tiempo de volver a ella, de atesorarla. No vendrá fuerza de ningún otro lado. No vendrá fuerza de ningún otro lado. Si tú quieres mantenerte fiel a Dios y no ser de la gente que se fue de la iglesia, abandonó a Dios y regresó a su vida pasada con las mismas actitudes, los mismos problemas, los mismos pecados, lo único que puede hacerte permanecer fiel es estar en la palabra de Dios. Esto es una guerra. Por eso estoy hablando de ser fieles soldados. Estamos en medio de una guerra si no te has dado cuenta. Hay una guerra hay un ejército en contra tuya queriendo matar a tus hijos, desanimarlos, hacer sentir que no valen nada, desorientarlos. Ahora no saben ni qué son. Hasta tienen dudas, ¿seré un gato? Por Dios, ¿de dónde vino eso? Eso es diabólico. Te están engañando. Es un engaño. Es un engaño del diablo. Escúchalo bien. Te están engañando. Quieren tu alma. Lo único que va a hacer que tú permanezcas fiel, firme, es regresar a Dios, regresar a la palabra de Dios. Comprende de una vez que Dios es real, está aquí en medio de nosotros. Él te creó, Él te ama. Y no quiere que nada malo te ocurra. ¿Eso te gusta escucharlo? Es la verdad. Está en tu Biblia, está en mi Biblia. Ahí lo dice que Jesucristo fue a una cruz para que yo no tenga que sufrir en el infierno. No es suficiente eso para darte cuenta que el mundo te quiere engañar y que debes regresar a Él. Tenemos muchas debilidades en nosotros. Necesitamos fuerza en la debilidad. ¿Cuántos saben su debilidad? Nada más, no la digas, pero alza tu mano. Yo sé cuál es mi debilidad. No saben su debilidad. Ahí está el problema. Bueno, no lo quieres reconocer, ok. La palabra que se tradujo ahí como esfuérzate tiene un sentido en el griego de una orden que se te está dando. No es, pues si quieres, ¿verdad? Mira, yo te aconsejo que te esfuerces, échale ganas. No está en ese sentido escrito así en el original. En el original es una orden de un soldado que se le da a un soldado. ¡Hey, esfuérzate! Toma fuerza ya. Levántate. Es una orden que te está dando la palabra de Dios. Esfuérzate. Ay, me asusté. Necesitas esforzarte. La palabra griega es endunamo. ¿Te suena? A dínamo, de donde viene la palabra dínamo y la palabra dinamita. De ahí viene. Significa también ser fuerte, fortalecerse, sacar fuerzas. Esfuérzate. Ay, no puedo. Esfuérzate, te dije. No me digas que no puedes. Si Dios te está dando una orden, es porque la puedes cumplir. Y esta mañana, esa es la orden. Esfuérzate. En especial en las áreas donde eres débil. Esfuérzate. Ahí donde has estado equivocándote, esfuérzate. Salmos 84:5 dice, bienaventurado. ¿Quieres ser feliz, no? Ahí está. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, Dios, en ti sus fuerzas. No en mí. Yo tengo fuerzas para permanecer en el camino de Dios. Mira, si no fuera por ello, yo hace mucho me hubiera ido del cristianismo. Hace mucho, sinceramente. Pero la palabra, estoy cautivo a la palabra de Dios. En Él están mis fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es ponerlo en primer lugar. Lo voy a poner en primer lugar. Nadie me lo va a mover de ahí.
Me voy a esforzar a poner a Dios en primer lugar y bolas con lo demás que se forme atrás. Si no hacemos eso, hermanos, cualquier otra cosa va a tomar el lugar de Dios en tu vida. Te lo estoy advirtiendo. Te lo estoy advirtiendo. Puede ser un muchacho, puede ser una muchacha, puede ser un mal hábito, un vicio. Te va a destruir. Pablo mismo, explicando de dónde él sacaba sus fuerzas en una situación donde él tenía debilidad, nos dice la Biblia que era, y él oró 3 veces a Dios, quítame esto, y Dios le dijo no. ¿Sabes que Dios dice no a veces? Generalmente te lo dice a través de tus líderes, por cierto. Y te dicen, no, bástate mi gracia, sé fuerte ahorita. Lo que quiero es que agarres fuerza, que tomes dominio propio, por ejemplo. ¿Se requiere fuerza para dominarse a sí mismo? Dice que es mejor el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Se requiere fuerza para autodisciplinarse, que nadie tenga que estar encima de ti para que tú solito hagas las cosas. Y Dios le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Yo estoy contigo, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, pues de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el llamado. Si vamos a esforzarnos, ¿qué quiere decir eso? Dejar que Dios tome el lugar de Dios en mi vida. Ese es el llamado hoy. Deja que Dios tome su lugar de Dios en tu vida, no de invitado. Tú no invitas a Dios a tu vida, a tu corazón. Él es Señor, no anda pidiendo permiso. Ahora, quienes tienen un llamado al ministerio, pues necesitas ser fuerte también. Los embates van a venir, las desilusiones también, el desánimo, déjate cuento, el cansancio, las tentaciones. Acabas de decir que ya vas a servir a Dios y llega alguien y te manda un mensajito. Oye, ¿no quieres? Ay, ¿verdad? Dios prueba también de esa manera tu sinceridad. Está haciéndote fuerte. Vamos a ver qué tan fuerte eres. Pablo se fortaleció una y otra vez en medio de dificultades en su ministerio. No lo abandonó. Él sufrió traiciones, acechanzas que le iban a quitar la vida, falsos hermanos en medio de la iglesia, pobreza, abandonos. Y él se esforzaba por continuar y por cumplir el llamado que Dios le había hecho. Necesitamos esforzarnos. Líderes aquí y gente que tiene un llamado a servir a Dios, vas a necesitar fuerza. El mundo te va a engañar. Te va a mostrar espejitos, decimos, ¿verdad? Y te van a gustar los espejitos y vas a creer que es algo bueno. Te están distrayendo del llamado que Dios tiene a tu vida. ¿Me estoy explicando? El mundo te va a distraer del llamado que Dios tiene para ti. Escúchalo. Pon atención porque si no vas a acabar destruyendo el llamado de Dios para tu vida. Primera de Timoteo 1:12, justamente en una carta anterior Pablo le había dicho a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel. Y Él me puso en el ministerio. ¿Sabes cómo ponemos a gente en el ministerio aquí en esta iglesia? Dios los confirma a través de la iglesia. Cuando la iglesia dice, pues Él es el líder. La iglesia. Esa es la forma. ¿Y quién lo puso? La iglesia. No, Dios. Dios nos pone en el ministerio a través de un proceso. Y Él nos tiene por fieles. ¿Cómo lo hace? Necesitas tomar fuerza. Tal vez para autodominar tu carácter, para autodominar tus pecados, tus malos hábitos, tus vicios. Así no puede uno servir.
Segunda de Timoteo, ahí en la misma carta, pero en el capítulo 4, versículo 17, dice Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado, aún en medio de los problemas, y me dio, ¿qué? Fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Fuerza en el Señor, fuerza para tu ministerio. Mira, Dios no está buscando, si tú estás conmigo leyendo aquí, yo no he mencionado la palabra perfección. Dios no está buscando que tu ministerio, líderes, sea perfecto. ¿Qué está pidiendo? Que te fortalezcas, que no decaigas, que seas fiel. Fiel en lo poco. Tienes 5 en tu ministerio, con esos 5 dale. Como si fueran 50. Prepárate y predica como si fueran 100, así me decían a mí. Ahora hay 100, tengo que predicar como si hubiera 1000 aquí. Tengo que ser fiel en lo poco para que Dios te dé más que más responsabilidad, más ministerio. Pero ¿dónde empieza todo? Fiel en lo poco. Yo como administrador aquí, es lo que me estoy fijando. ¿Quién es fiel? Fiel en lo poco. Porque eso es lo que Dios hace. Pero la gente no permanece fiel porque no tiene fuerzas. Viene el problema y huye. Viene la situación, se cansa. Fidelidad es lo que está buscando Dios. Necesitamos permanecer fuertes para seguir adelante. Todos necesitamos entonces atesorar la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen una Biblia aquí? O sea, que tengas acceso a una Biblia. Todos tenemos acceso a una Biblia. ¿No sabes cómo, dónde? Pregúntanos, yo te ayudo a descargarla en tu celular. Si no tienes esa manera y todo, podemos conseguir y comprar Biblia y hacerte llegar una Biblia si tú quieres, en tu idioma. Pero todos necesitamos atesorar la palabra de Dios, lo que hemos aprendido. ¿Cuántas cosas no te hemos enseñado? ¿Sí te hemos enseñado o no te hemos enseñado? Bueno, la mayoría aquí le hemos enseñado bastantes cosas. Si has estado con nosotros por lo menos 3 años, tienes como un 70% de las cosas principales que ya deberías saber, manejar y poner en práctica en tu vida, de la palabra de Dios. Ahí puedes encontrar ánimo, consuelo y fortaleza para seguir adelante. Cuando sientas que desmayas, regresa a la palabra de Dios. ¿Nunca la has leído? Bienvenido a la Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Déjame decirte cómo empezar a leer tu Biblia y vas a descubrir un gran tesoro. Por eso yo le puse ahí: atesora la palabra de Dios. Necesitamos ser disciplinados en la comunión de unos con otros y ser obedientes a su palabra. Efesios 6:10 dice: por lo demás, olvídense todo lo que hablé en Efesios, dice, todos los 5 capítulos anteriores. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse. Ahora le dice a toda la iglesia de Efesios: fortalezcanse en el Señor. Ese es el llamado hoy. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Que seamos una comunidad de la palabra de Dios, no solamente que la lee, que la pone en práctica, que es el siguiente punto aquí. Atesorando su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, habremos ya recorrido la primera parte del camino. Si no hay palabra de Dios en tu mente, cuando viene el problema, no puedes ir a la Biblia a buscar. Tiene que estar en tu mente para que reacciones como Dios manda. La segunda parte de la estrategia es demostrar qué tan comprometidos estamos con la palabra de Dios. John MacArthur, bendito Dios por John MacArthur, ¿verdad? Él tiene una forma de decirlo mucho mejor que la mía. Dice: para disfrutar en la esfera de la bendición de Dios, debemos vivir en la esfera de la obediencia a su palabra. Apréndete eso. Si te olvidaste todo lo que dije de ser fuerte en la palabra, quédate con esto. Si yo quiero vivir
en la esfera de la bendición de Dios. Ok, voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos quieren vivir en la esfera de la bendición de Dios? Ah, ¿no? ¿No todos? Yo pensé que todos. Muy probablemente el problema es que tú no conoces a Dios. No sabes de lo que estoy hablando cuando digo las bendiciones de Dios. Necesitas conocer a Dios. Para disfrutar de la esfera de la bendición de Dios, debemos vivir en la esfera de la obediencia a su palabra. ¿Quieres que te recuerde algunas cosas que dice la Biblia? Me voy a brincar esa parte. Necesitas de verdad recordar todo lo que te hemos enseñado. Los que ya pasaron por el discipulado 1, regresa a tus lecciones. Ya ni sabes dónde quedaron. Allá atrás te las pueden volver a vender en 15 pesos cada una, creo. 10 pesos cada una. Fíjate, cuesta menos que una coca. Es mi patrón, ¿verdad? Para saber si está caro o no. Cómpralas todas otra vez, las 16 lecciones, y repásalas. Ahí viene todo lo que ya por lo menos en ese nivel deberías estar haciendo. No te las voy a volver a enseñar. Ha sido una práctica que desgasta, ¿verdad? Ya te hemos enseñado, regresa a la palabra de Dios. Lo segundo aquí en esta estrategia de atesorar la palabra de Dios en nuestra vida es permanecer activos. Lo primero que hace el diablo es quitarte el deseo de estar en su palabra y en la comunión con los hermanos. Es lo primerito que hace el diablo y te engaña de 1000 maneras. ¿Ok? La palabra de Dios lo menciona como los afanes de esta vida. Oyes la palabra, pero los afanes de este mundo y el deseo de muchas riquezas ahogan la palabra. ¿Ok? Así lo dice. Entonces, él lo primero que hace es quitarte, no, olvídate lo que ya te enseñaron, eso no sirve, ya lo probaste, no sirve. Y aparte son unos hipócritas. Y eso ahí está, ¿verdad? Como el diablito aquí en tu oído. Ya el otro pues ya no lo escuchas. Y entonces ahí está, ¿verdad? Hablándote. Y dejaste ya la Biblia, la abandonaste por allá, luego ya no vienes, luego ya no ves los mensajes. Pues la siguiente semana. Eso es lo primero que es su estrategia. Tú haz lo contrario, ¿verdad? Lo segundo que hace es, pues ya no puedo servir, ya no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo dinero, no tengo, eso no me gusta. Pero en ese ministerio está la otra persona, entonces tampoco. Y así. Y entonces lo que hace es quitarte de andar sirviendo a Dios, de que no estés activo. Y entonces ahora estás en tu casa, inactivo, sin leer la palabra de Dios. Estás en el peor lugar que puede estar un cristiano. Inactivo y sin palabra de Dios. ¿Qué es la recomendación, la orden de Pablo a Timoteo? Timoteo, todos aquí Timoteos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo, hermanos, tan sencillo, escrito hace 2000 años, 2040 años más o menos, hizo que la palabra de Dios llegara el día de hoy a ti. 2000 años después, un versículo. Porque ¿sabes cómo es que la Biblia llegó al día de hoy, agosto 2023, a que yo le esté predicando aquí? Porque hubo hombres que oyeron a Pablo ante muchos testigos y luego se sentaron a ser activos enseñando a otras personas lo que habían oído. Y esos que escucharon se sentaron con otros a enseñarles las mismas cosas. Y así por 2000 años, hasta que hoy estoy aquí parado enseñándote las mismas cosas que yo escuché de otra persona que me enseñó a mí. Y otras personas, varias personas. Así que es momento ya, que sea el día de hoy, el día que te fortaleces y el día que te pones activo o activa.
Es momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y has aprendido bastante, creo yo, si eres miembro de esta iglesia. Es tiempo también, líderes aquí, de pasarle estafeta a otros que vienen atrás. ¿Escuchaste? Es tiempo, líderes, de pasarle estafeta a otros que vienen detrás. Y yo no veo cómo le vamos a hacer si no hay gente que viene atrás de los que están de líderes hoy. ¿Qué vamos a hacer sin un Roberto Salvador? Hasta en el apellido tiene ahí, ¿verdad? Es Salvador. ¿Qué vamos a hacer sin un Jorge Abella? ¿Qué vamos a hacer sin un Brandon? Y otras personas que debieran estar listos para entrar en su lugar. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué vamos a hacer sin una Luzma, sin una Lupita Izaguirre, sin una Citlali, sin una Euni en esta iglesia? No estoy diciendo otra vez, no estoy diciendo que somos perfectos, ni yo soy perfecto, eso no lo has escuchado de mí nunca. ¿Qué te dije que estábamos buscando? ¿Cómo se llama el mensaje? Fieles, fieles soldados. Y ellos han sido fieles. Aquí están, aquí siguen. ¿Se han equivocado? Como yo también me he equivocado. ¿Cuál es la diferencia? Seguimos fieles. Es la única diferencia. Ahora, pregunto yo, ¿quiénes son fieles después de ellos? ¿Quiénes van a ser los fieles después de ellos? Estamos por empezar un movimiento para plantar una nueva iglesia en San Luis. Amén, dijo una porque es la que está emocionada de eso. Estamos a días de sentarnos con Roberto y Lupita y ponerle fecha a su salida a Ciudad Valles. ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de poner las prioridades en su lugar, poder pasar la estafeta a los que vienen detrás. Ahorita les encargué a ellos, necesitas tomar a alguien de la mano, casi a la fuerza, y traerlo a un lado tuyo. Tienes de aquí a enero para hacerlo, si tú quieres salir de esta iglesia a servir en otro lado. Si no, hermanos, aquí voy a seguir fielmente predicando la palabra de Dios. Y así seguiremos hasta que haya más líderes en esta iglesia. Líderes probados, líderes que han pasado sus pruebas, líderes que tienen un carácter maduro, líderes que son fieles. Nunca hablé de perfección. Necesitamos nuevos convertidos. No es posible que no hayamos visto 10 conversiones en esta iglesia en el año pasado. Verdaderas conversiones. No estoy hablando de gente que hace una oración. Que haya llegado gente nueva que no conocía al Señor y hoy estén aquí sentados. Más de 10. Necesitamos evangelizar. Necesitamos hacer ministerio. Todos. Necesitamos asegurar la sana doctrina. Si te lo enseñamos de una manera, ansina quiero que le enseñes. Exactamente. No, pero es que yo oí, no es que yo leí, no es que en la otra iglesia. No me importa lo que están haciendo las otras iglesias, te lo he dicho, lo respeto mucho. Cuando veo que hay algo que están haciendo bueno, lo tomo. Pero la palabra de Dios y la doctrina que enseñamos en esta iglesia tiene que ser así como te la enseñamos. Y pasarla a las siguientes generaciones. Contribuir con tus dones, tus talentos, tus tesoros, tus tiempos a la extensión de la palabra de Dios. Tenemos misioneros y actividades misioneras aquí en la ciudad, en Ciudad Valles, lo que hace la familia Toler, en República Dominicana, en Panamá, en Eslovaquia, si lo puedes creer. Y cada quincena que tengo que enviarles a los misioneros, sufro. Cada vez que me dice Roberto, ya viene la fecha para ir, me tiemblan las patitas.
para saber de dónde voy a sacar el dinero. Necesitamos todos contribuir a la extensión del reino. No es para Robert, no le estoy pagando sus comidas, él paga sus comidas. Le estoy pagando las casetas, la gasolina y la renta del lugar allá en Ciudad Valles. Ahora, ¿quiénes son los que estamos enviando? La Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Los que nos están oyendo de Ciudad Valles. ¿Ustedes también? ¿Es tu ciudad? Necesitan empezar a ofrendar a misiones, dar sus diezmos, sus ofrendas. Y tomar la responsabilidad de su ciudad. Y empezar a discipular a gente allá. Y empezar a evangelizar allá. Y empezar a hacer iglesia allá, si tienes un llamado de parte de Dios a hacerlo. De otra manera, este versículo nunca va a ser efectivo en tu lugar. Necesitamos transformar primero nuestra vida. Pedro, hablando de otro apóstol, Pedro vivía lo que predicaba. Y 3,000 personas se convirtieron en Hechos 2 a una predicación de Pedro. ¿Era perfecto Pedro? No, era aventado, loco, lo regañaban a cada rato. Ya cristiano, ¿eh? Antes pues peor, ¿verdad? Negaba a Jesús, dudaba de todo. Pero ya cristiano, aún con sus defectos y todo, Pedro vivía lo que predicaba. Y 3,000 personas se convirtieron en Hechos 2. Poco después volvió a predicar otro gran sermón en el pórtico de Salomón, Hechos 3. 5,000 personas se añadieron a la iglesia ese día. Pablo fue completamente transformado por el mismo evangelio, de ser un asesino de cristianos a compartir el evangelio que tanto perseguía. Ellos predicaban lo que vivían y vivían lo que predicaban. De ese tipo de servidores, de ese tipo de cristianos necesitamos en esta iglesia, ¿sí o no? Todos debemos estar en ese sentido. Porque te hablo de Pedro. Pedro, segunda de Pedro, una carta que escribe Pedro, dice: tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura. Es esta Biblia. La palabra profética más segura, a la cual así haces bien, dice aquí, en estar atentos, como si fuera una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Deja de distraerte. Todo es juego, ay sí, qué chido. Deja de distraerte, madura. Jóvenes aquí, maduren por favor. Toma tu Biblia, siéntate, estudia tu Biblia y vive tu vida centrado en un propósito. No en emociones, en que me siento bien. Peor, buscando solamente lo que tú quieres y que se haga tu voluntad. Acomodé el lugar. Necesitas tener la palabra de Dios como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuál es ese día que va a esclarecer? Cuando Cristo venga. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo, ¿verdad?, salga en sus corazones. Dice Pedro. Pedro no perdía el tiempo, hermanos. Mira, cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, dice ahí, y dejándolo todo. ¿Escuchaste? Dejándolo todo, lo siguieron. Ese es Pedro. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado primero de ti mismo. Vive lo que predicas, vive en la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Persiste en ello. No es que seas perfecto, sé fiel, persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a otros que te oyeren. Ese es el ministerio. Pero tienes que renunciar a ti. Eso no te gusta. Tú quieres hacer lo que tú quieres. Ahora, no es que hagas lo que yo quiero, yo, Sergio. No, si yo quiero algo que tú hagas y tírame a la basura,
hazme un lado si tú quieres. No dice eso la Biblia que hagas con tus pastores. Pero si no quieres respetar, no quieres honrar, no quieres seguir, haz lo que tú quieras conmigo, pero con la palabra de Dios no. Y si la palabra de Dios te dice algo, cúmplelo. Cuida de ti mismo, cuida de la doctrina, persiste en ello. Haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Transforma tu vida primero y luego transforma entonces la vida de otros. E involúcrate en el servicio, involúcrate en el ministerio. La palabra que se tradujo ahí, encargar, esto encarga a hombres fieles. La palabra encargar en el griego significa también acércate a ellos, preséntales algo frente a ellos, encomiéndales tareas, deja al cuidado de ellos lo que te enseñamos. O sea, la palabra de Dios, encárgasela a ellos, a personas que sean fieles. La palabra fieles ahí significa también gente que es digna de confianza. Y ese es mi problema. Mi problema principal es ver quién es digno de confiar. ¿Quién es digno de confianza? ¿Quién es confiable? ¿Quién es un creyente genuino? ¿Quiénes son verdaderos cristianos? Si a la primera de cambios sale una cosa, sale otra, nada se te puede encargar así. ¿Cómo te encargo que disipules a alguien si, salió esto y salió el otro? Tengo esto, no puedo. Encarga a hombres fieles, dignos de confianza, confiables, creyentes genuinos, verdaderos cristianos, que sean idóneos, dice ahí. Eso significa la palabra idóneos, que sean competentes, que sean apropiados, aún con sus debilidades, sus imperfecciones, pero por lo menos que le hagan, que le echen ganas, ¿verdad? Que eso sea su prioridad. Eso significa. Porque el ministerio y la iglesia se construyen sobre eso. Dios lo hace así, no es mi estrategia, es estrategia de Dios. Dios, por alguna loca razón, decidió hacer el ministerio a través de hombres imperfectos, pero que sí pueden ser fieles. Él mismo, dice ahí, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para que se alzaran el cuello? No, vamos a trabajar a fin de perfeccionar a los demás, a los santos de la iglesia, para que todos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no es un club. Vienes a la iglesia, aprendes la palabra de Dios para tu propia edificación, para tu propia vida y para compartirla con otros. Pablo hacía eso, no solamente lo enseñaba. En Hechos 18 lo vemos, por ejemplo, deteniéndose 1 año, 6 meses en un lugar, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cómo podía Pablo pasar 1 año, 6 meses enseñando la palabra de Dios en un lugar? Dedicado, siendo fiel, fortaleciéndose. Yo quisiera saber si podemos pasar 1 año, 6 meses educando simplemente a nuestros hijos, por ejemplo, y no encargándoselos a otros que los enseñen. Solo de esa manera transformaremos nuestro mundo. ¿Cuántos escucharon lo que está pasando con los libros de texto? Es terrible y nadie está haciendo nada, están más pensando en qué va a pasar si llegan los extraterrestres. ¿Y qué tal estuvo Nodal ayer en la feria? Esas son nuestras preocupaciones. ¿Y el mundo se quiere comer a tus hijos? Muchos desean predicar con poder persuasivo de Pablo, sin tener el compromiso, sin atesorar la palabra de Dios como lo hacía él. Solo cuando la predicación verdaderamente bíblica y la enseñanza bíblica asuma su lugar en la iglesia. Por eso yo les digo a los muchachos que hacen reuniones y a Jorge que hacen reuniones,
Lo más importante de tu reunión, ¿qué es, Brandon? ¿Qué es lo más importante en la reunión? Ajá. La cena, muy bien. Ah, no. ¿Qué dijiste? El mensaje. Ah, ¿qué pasó? Dijo la Joy que dijo la cena. El mensaje. ¿verdad? Entonces, ¿por qué le pusiste aquí que la cena? Ah, no sé. El mensaje es lo más importante. Pueden jugar o no jugar. Pueden tomarse la foto o no tomarse la foto. Pueden transmitir o no transmitir. Me da igual. Puede haber cena o no haber cena. No me importa. ¿Qué es lo que me importa? Que se sienten todos, pongan atención y escuchen la palabra de Dios que se predica. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Eso es lo que cambia vidas. Yo les enseño a ellos. Tú predicas para cambiar vidas. Estamos todos llamados, no solamente los líderes. Y no existe un mejor llamado que impactar a las siguientes generaciones. Jorge se preocupa porque dice que tiene 51 años. Perdón, Jorge, dije tu edad, ni modo. 52. Bueno, pónganse de acuerdo. Yo estoy por cumplir 50. El 21 de noviembre. Bueno, 51. El tiempo se va así. ¿Y qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con su palabra? Nos preocupamos por tantas cosas. Y en un segundo, en un accidente, en un mal diagnóstico, a alguien que se mete a tu casa y puedes perder la vida en un segundo. Olvídate de los 52, 51 años. Ahorita saliendo. No desperdicies tu vida en cosas que no convienen. Los apóstoles de Cristo Jesús, sus discípulos y los discípulos de los discípulos, vivían un cristianismo de verdad, hermanos, bien diferente al de nosotros. Cuando ellos llegaron a un lugar, los agarraron, el gobierno los agarró, la policía los llevaron a la cárcel y este fue el informe de los que los agarraron. Dice que trajeron a Jasón porque pensaron que se habían escondido en la casa de Jasón. No los encontraron porque estaban escondidos en otra casa y entonces agarraron a Jasón, que también era cristiano, y se lo llevaron ante el tribunal. Dice que no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos que estaban ahí con Jasón ante las autoridades de la ciudad. Y fíjate cómo los describen. Gritaban: estos que trastornan el mundo entero llegaron aquí. Eso quisiera yo que de eso quiero ser culpable, hermanos. Que venga ahorita la policía, nos pongan ahí en la tele, ¿verdad? Estos que andan trastornando a San Luis Potosí con unas enseñanzas ahí que de la Biblia y no sé qué, pues aquí ya llegaron, aquí también. Estos de la iglesia bautista de San Luis Potosí, que de Ribi dicen. Eso quisiera yo, hermanos. Yo no sé tú, pero es lo que mueve mi vida, es lo que mueve mi corazón. Y no debe ser nada más yo porque soy el pastor y pues es mi obligación. No, todos tenemos obligación aquí. Me preocupa cuando, escúchalo así, es lo que estoy predicando, es lo que estamos enseñando así. Tómalo de parte de Dios lo que voy a decir, por favor. Me preocupa cuando tenemos más respeto, más queremos quedar bien, a cumplir con otros, pero con Dios no. Queremos sacrificar por otras cosas, pero no por la iglesia, no por Dios. Eso habla de tus prioridades, de mis prioridades. Así que otra vez MacArthur dice: todos hemos recibido la verdad de hombres y de mujeres fieles anteriores a nosotros. ¿Y qué debemos hacer con eso?
Debemos preservar lo que se nos entregó para que pase con precisión y completa a la siguiente generación. Y eso debe ser tu prioridad. Que lo que te ha sido enseñado, encuentres a hombres y mujeres fieles e idóneos para enseñar a otros. Todos debemos estar centrados en eso. Los líderes más, ya hablé con ellos. Les dije, quiero ver gente que terminas. Quiero ver contigo la foto en la lección 16. Si no, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Ahora, yo sé, entiendo que a lo mejor te has sentido bajo ataque, sufres desánimo, has pensado incluso en desertar, te ha gustado la comodidad, tal vez fuiste traicionado, herido, estás a lo mejor padeciendo necesidad, hay obstáculos que se han puesto en tu camino, estás sufriendo incluso hasta por ser cristiano, a modo de malhechor, pero aún así el llamado sigue siendo el mismo, a ser fieles soldados que impactan al futuro. No quiero que seamos parte de la estadística, no quiero que cierre esta iglesia. ¿Tú quieres que cierre la iglesia? ¿Tú quieres que tu pastor renuncie? Pues no seamos parte de la estadística, hermanos. Tomemos gratuitamente de nuestro Dios fuerza necesaria para seguir, para levantarnos. Aviva el fuego del don que está en ti, le dice Pablo a Timoteo. Avívalo. Sigue luchando. Escucha de parte de Dios esto. Hermano, amigo, hijo mío, sigue luchando. No te des por vencido. Atesora la palabra de Dios. Es nuestra primer estrategia. ¿Ok? Vamos a terminar con una frase de Miguel Núñez, otro pastor al que admiramos mucho, y dice, cuando la iglesia de hoy, escucha, cuando la iglesia de hoy decida hacer la obra de Dios a la manera de Dios, podrá contar con el poder de Dios. Entonces, y solo entonces, podremos ver ocurrir grandes cosas nuevamente. Ese es el llamado esta mañana. Atesora la palabra de Dios, hazlo, el servir, el crecer a la manera de Dios para ver grandes cosas de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro lugar. Esa es la primera estrategia para permanecer fieles soldados que impactan el futuro. Amén. Ahora, quiero que te pongas de pie. Porque sonó muy bonito. No, yo necesitaba. ¿Cuántos necesitaban este mensaje? Así es. Bueno, ahora, si tú quieres, ¿verdad? Haz esta oración conmigo y vamos a comprometernos con la primera estrategia. Vamos a atesorar la palabra de Dios. Vamos a empezar por ser fieles en lo poco, por ahí. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Señor, venimos como iglesia y en lo personal, cada uno aquí, delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Padre, porque hemos sido enseñados, hemos escuchado tu palabra, tal vez ni siquiera hemos conocido tanto, Señor, pero esta mañana queremos hacer el compromiso de estar en tu presencia cada día, en tu palabra, Señor, estudiándola, leyéndola, meditando en ella, haciendo preguntas que impacten nuestra vida. Salir de ese lugar, Señor, de estar en tu presencia, después de orar, después de poner todas nuestras ansiedades en ti, salir de ahí, Señor, listos para hacer tu obra, listos, Señor, para poner en práctica primero en nuestra vida y luego enseñar a otros lo que nos ha sido enseñado. Ayúdanos, Señor, como iglesia a llevar tu mensaje no solamente a otros lugares, sino dejarlo tal y como nos fue enseñado a las siguientes generaciones, que cuando no estemos ya aquí,
la iglesia prevalezca, persista, persevere, Señor. Que cuando seamos muy ancianitos todos aquí, recordemos el inicio de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, vamos a ver hacia atrás y todo lo que tú pudiste hacer con un pueblo fiel a tu palabra. Y luego descansar, Señor, sabiendo que dejamos un legado para el futuro y las siguientes generaciones de los hijos de nuestros hijos y aún más allá, Señor, hasta que tú regreses. Permítenos ser esa iglesia, permítenos ser ese hijo tuyo, esa hija tuya, Señor, que regresa a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Puedes tomar tu lugar.